todo, porque Él ya existía antes. Fue haciendo la tierra, fue formando al ser humano, hizo los mares, los ríos, estrellas, sol, luna, planetas, constelaciones, animales, peces. El hombre también lo hizo, por supuesto, a la mujer. Hizo la mente, hizo el espíritu, hizo los órganos, ojos, labios, lengua. Hizo el amor, hizo la iglesia, hizo comunidades. Y si nos ponemos a ver, hermanos, hizo tantas cosas el Creador, porque Él ya existía antes de que existiera todo esto. Él es el dueño absoluto de todo. Entonces, si yo pienso, yo Manuel, que yo soy dueño de algo, estoy equivocado. El dueño absoluto es el Creador, Dios Todopoderoso. Porque yo no puedo ser dueño de nada, hermano. Porque el dueño de todo eso es Dios. De lo único que uno se debe considerar dueño es de nuestra libertad y de nuestra voluntad. Y es donde el Señor nos va a pedir cuentas. ¿Cómo administramos? Como administradores que somos, ¿cómo administramos lo que Él nos presta? Porque ni siquiera los hijos son de nosotros, son prestados. Ni siquiera la esposa. Entonces, tarde o temprano, le vamos a dar cuentas al dueño de la miel, al dueño absoluto de todo, que es Dios. Bueno, Dios dueño absoluto de todo. Cuando vemos el universo que nos rodea, podemos preguntarnos, ¿por qué estamos aquí? ¿Cómo empezó? ¿Cuándo y por qué? Algún día el Señor nos lo revelará. Y ahí en esa foto, hermano, está la mano de Dios con la mano del primer hombre, Adán. Es una pintura de Michelangelo. ¿Qué nos dice Génesis capítulo 1, versículo 1? Adelante con la cita. Génesis capítulo 1, versículo 1. Amén, la puedo leer, no me tocó a mí, pero si gusta la leo. Amén. Génesis 1:1. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al principio Dios creó la tierra, el cielo y la tierra. Pero si el hombre trata de encontrar la solución por sí mismo, se enfrentaría a un problema indescifrable que solo puede tener un origen, que es Dios. Es un problema que no se puede descifrar, pero el origen es Dios. Si le buscamos, vamos a caer ahí. Yo me llena a mí de satisfacción cuando las personas científicas,
Las personas están muy estudiadas que no creen en la creación, que crean más en la evolución. Pero luego de que tanto que estudian, caen ahí, fíjense, y llegan a entender que todo viene de Dios. Entonces se convierten, bendito sea Dios. Ahora, a nosotros que no somos muy científicos ni nada de eso, que nos basamos más a la fe, el objetivo de esta clase, hermano, es romper esas cadenas que nos tienen a nosotros, como ahorita nos va a explicar la clase más adelantito. Y antes de meterme más a fondo, hermano, les quiero decir, con mucho respeto, hermano, con mucha humildad, en esta enseñanza, hermano, en sus mentes van a pasar muchas cosas. ¿Que por qué? Que yo no tengo, que yo no puedo. De esas ataduras está hablando el Señor, que los quiere hacer libres. Y ojalá, hermanos, que el Espíritu Santo los toque en esta tarde y ustedes salgan libres y vencedores. Porque esta clase, hermano, es un poquito como, es meterse con lo de ustedes, pero porque ustedes piensan que es de ustedes. Y el dueño absoluto, ¿quién es de todo esto? Vamos a ver, déjense amar por el amador, que lo único que quiere es bendecirlos. Entonces, vamos a ver, podemos ver las maravillosas que es la creación, ver lo maravilloso que es la creación, puesto que lo que ahora vemos no existía y por el poder de su palabra fue hecho. Con la pura palabra del Señor, hágase la tierra, hágase el mar, hágase en los animales, hágase todo. Cuando llega a ser al hombre, cuando ya tenía todo listo ya, algo le faltaba y dice el Señor, le falta un administrador. Y es que cuando con las hechuras de su mano, somos hechuras de Él, Él agarra el barro y hace al hombre, hermano. Siéntete orgulloso, porque hubo un contacto, ya fíjese, el Todopoderoso, el dueño absoluto de todo. Aparte que con su palabra lo pudo hacer, pero él lo quiso moldear con sus manos. Y su Adán. Entonces ya sopló y dejó su espíritu y ya sabemos la historia, ¿verdad? Pero todo fue hecho por su palabra hasta que llega el hombre y lo hace con las hechuras de sus manos. Somos hechuras de sus manos. Sin embargo, vamos a hacernos una pregunta. ¿De quién es? La única respuesta será de Dios. Y ahí es donde nosotros nos debemos de quedar. ¿De quién es mi hogar? ¿De quién son mis hijos? ¿De quién es mi esposo? ¿De quién es mi trabajo? ¿De quién es mi dinero? Mis bienes, mis terrenos. En Génesis, del 1 al 26 al 28, vemos que Dios ni en ese momento ni en ningún otro le dio al hombre posesión como dueño, sino que el hombre sería el administrador de Dios. Adelante con la cita, hermana. Aquí estoy. Amén. Amén. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Dios los bendijo diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí nosotros nos damos cuenta que
que nos las encarga, ¿no? Que se matamos a las bestias o los animales y todo, que seamos administradores. En ningún momento en esta cita bíblica nos hace dueños. El Creador dice que somos administradores, para que vayamos entendiendo la clase, hermanito. El administrador tenía a su cargo todos los negocios de su patrón y administraba toda la hacienda. En otras palabras, somos mayordomos de la creación de Dios. La Biblia nos orienta y nos da bases para ejercer esta mayordomía que debemos a Dios. El primer caso en que se hace una ofrenda a Dios es en el de Abel. Y nos puede leer Génesis 4:4. Sí, también Abel le hizo una ofrenda, sacrificando los primeros nacidos de su rebaño y quemando su grasa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Por qué se hacían esas ofrendas? Por agradecimiento al dueño de todo. ¿Cómo no te voy a ofrendar si tú me das tanto, Señor? Soy el administrador, nada me falta. Después, el de Noé, en el que su ofrenda fue olor suave ante Dios. Génesis 8, 20, 21. Noé construyó un altar a Yahvé y tomando de todos los animales puros y de todas las aves puras, los ofreció en sacrificio sobre el altar. Al aspirar el agradable aroma, Yahvé decidió: nunca más maldeciré la tierra por causa del hombre, pues veo que sus pensamientos están inclinados al mal ya desde la infancia. Nunca más volveré a castigar a cada ser viviente como acabo de hacerlo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Nunca más volveré a maldecir la tierra como lo acabo de hacer. Sabemos que después del diluvio, esto fue cuando hizo la ofrenda a Noé. Y el Señor, ese humo, esa ofrenda, un olor suave, agradable a Él. También sabemos del arco iris, ¿no? Ya cuando ya pasa la tempestad y todo, ¿no? En el diluvio y todo ese tipo de cosas. Y también dice la cita que nosotros ya venimos malos desde la infancia, ¿no? O sea, hablando del pecado original, así lo entiendo yo. Y eso es una de las cosas que a nosotros no nos dejan darle al Señor lo que Él se merece como creador, regresarle un poquito de lo mucho que Él nos da. Porque de nuestra infancia, ¿no? Pero Él promete que no nos castigará ya más, dice, por culpa del hombre, ¿no? Abraham pagó los diezmos a Melquisedec. Y aunque no recibió orden de hacerlo, implica que había una ley establecida. Pueden leer Génesis 14, 18 al 20, por favor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Tú tienes palabra de vida eterna. Entonces Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec bendijo a Abraham, diciendo: Abraham, bendito seas del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, porque puso a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio la 10ª parte de todo lo que llevaba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya habló del hijo de Adán y Eva, ¿no?
el primero que hizo la ofrenda al Señor, y luego habla de Noé. Ahorita está hablando ya de Abraham. Y ahorita va a decir de Jacob. Fíjense lo que dice Jacob. Jacob lo reconoció cuando dijo: y de todo lo que me dieres, el diezmo lo he de apartar para ti. ¿Quién lee Génesis 28, 22? ¿Quién la tiene? Amén. Entonces, con la piedra que he levantado como pedestal será casa de Dios, y todo lo que me dé le pagaré la 10ª parte. Palabra de Dios. Te Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. Con el Levítico vino la ley y Dios estableció el diezmo. Levíticos 27, 30, 32. Adelante. La 10ª parte de los productos de la tierra, tanto de semillas como de árboles frutales, pertenece al Señor y está consagrada a Él. Si alguien quiere recuperar algo recuperar algo de esa 10ª parte, tendrá que pagar lo que valga más una 5ª parte. Palabra de Dios. Perdón. 1 de cada 10 animales del ganado o del rebaño será consagrada al Señor como 10ª. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí queda establecido en el Viejo Testamento, hermanitos, lo que es el diezmo. La 10ª parte del ganado, hasta de las semillas y todo, ¿no? Muchos dirán que esto era bajo la ley de la ley mosaica y que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque habemos muchos creyentes que estamos ahorita empezando en el caminar y pensamos que eso era en el Viejo Testamento, ¿no? En la ley mosaica. Pero vamos a ver con todo respeto, hermanos, cómo el Señor todavía nos habla a nuestros corazones y nuestras ataduras no nos dejan obedecer en eso. Y créanlo que si nosotros nos dejamos sin titubear lo que el Señor nos habla a nuestros corazones y nosotros le hacemos caso, los únicos que vamos a salir vencedores vamos a ser nosotros. ¿Por qué? Porque estamos confiando en el Señor. ¿Y quién es el Señor? Dueño absoluto de todo. Y el Señor, ese dueño absoluto de todo, quiere que rompamos todo, atadura que hay. Entonces, es un poco como algo diferente que nosotros no estamos acostumbrados a hacer. ¿Por qué? Porque vienen a nuestras mentes. ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿A dónde se va? La iglesia tiene mucho dinero, la casa del Señor. Entonces, es donde el Señor quiere que nosotros nos quiebremos y nos hagamos libres. Y que el Nuevo Testamento no hace énfasis en el diezmo, pero esto puede ser porque se toma como un hecho, como un hábito. Tanto es así que la Biblia dice en Mateo 17:24 que Jesús pagó el tributo al templo para las necesidades de éste. Adelante con la cita bíblica. Amén. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraban el impuesto para el templo fueron a ver a Pedro y le preguntaron: ¿tu maestro no paga el impuesto para el templo? Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Adelante, hermanita, sígale. Hasta el 24. Oh, 24, 25, perdón. ok. Sí lo paga, contestó Pedro. Luego, al entrar Pedro en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿tú qué opinas, Simón?
a quienes cobran el impuesto y contribuciones, los reyes de este mundo, a sus propios súbditos o a los extranjeros. Pedro le contestó, a los extranjeros. ¿Le sigo? Sí, adelante, hermano. Pedro le contestó, a los extranjeros. Jesús añadió, así pues, los propios súbditos no tienen que pagar nada, pero por no ofender a nadie, vete al lago, echa el anzuelo y saca el primer pez que pique. En su boca encontrarás una moneda que será suficiente para pagar mi impuesto y el tuyo. Llévala y págalos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. El mismo Jesús haciendo la voluntad del Dios Altísimo, del Creador. Qué hermoso, ¿no? Jesús pagó tributo al templo para las necesidades de este. En la imagen se encuentra Padre Abraham y el sacerdote Melquisedec. Dios siempre recibió el diezmo de sus hijos fieles. Abraham ya devolvía su diezmo a Melquisedec, sacerdote de Dios. Segundo punto, el diezmo en México. Tu diezmo, dar, es una forma de decir gracias. ¿Gracias a quién? Cuando somos amables, nosotros le damos gracias a las personas que nos abren una puerta, que nos dan el pase, que se agachan y nos dan unas cosas que se nos caen. Somos muy amables con los mismos seres vivientes. ¿Y a Dios qué le doy yo? Al dueño absoluto de todo, al que me presta hijos, me presta un cuerpo, me da trabajo, me da un hogar, una cama, un sillón, un aire acondicionado. No es suficiente lo que el Señor me está dando a mí. Y yo no le doy gracias al Señor. O le doy gracias nomás. Gracias, Señor, por ser tan bueno conmigo. Pero no me animo a llevar al tesoro de su casa para que no falte el alimento para su obra. No me animo. Bueno, vamos a animarnos en el nombre del Señor. Es por nuestro bien, hermano. Estamos acostumbrados a dar limosnas o ofrendas a nuestros, o limosnas o ofrendas, y nuestro diezmo se limita en México a dar un día de sueldo al año. Eso es lo que hacemos nomás. En México el diezmo es así. Se exige nomás un día de trabajo. O sea, si trabajas 200 y feria de días, tú le estás regresando al Señor, tú le estás dando gracias con un día nomás. Eso fue lo que se estableció en México. Ahí viene el punto por qué. La iglesia ha tenido que adoptar esta medida de emergencia por la dureza de sus corazones. Y haciendo énfasis aquí, hermanito. Si trabajé 200 días, multiplicando el diezmo, ¿no le debo dar 20 días al Señor? ¿Por qué uno nomás? Oh, por la dureza de sus corazones, de mis corazones. Esta dureza de nuestros corazones puede tener, en parte, sus causas históricas. Antes de las leyes de la Reforma, todos los fieles daban parte de lo que tenían: tierras, animales, cosechas y frutos. Fíjese, antes, ¿no? Daban todo eso, las tierras, animales, cosechas y frutos.
Después de la guerra interna que hubo entre la iglesia y el Estado, las autoridades prohibieron que la iglesia tuviera bienes y ordenaron que los fieles quedaran exentos de dar el diezmo. ¿Y quién me manda a mí? Me manda el Estado. Me conviene que me mande el Estado. No estoy quedando mal con el dueño absoluto de todo, el que quiere que rompa las ataduras. Y me hago yo como de la vista gorda y nomás doy un día. Porque el Estado así lo dice. Obedecer al hombre o obedecer a Dios. En mi caso, obedecer a Dios es lo más importante. En el caso de ustedes, que son dueños ustedes de su libertad, ustedes pueden decidir por su propia cuenta. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. Pero en varios lugares de nuestro país aún se conserva la antigua costumbre y entregan al párroco parte de sus bienes. Todavía hay personas muy bondadosas. Hace algunos años la iglesia comenzó a querer establecer el diezmo nuevamente, ya que tenía necesidad de subsistir y además quería enseñar al pueblo que tenemos la obligación de devolverle al Señor parte de lo que Él nos da. Tenemos una obligación con el Señor. Él es el dueño absoluto de todo. Y ahorita que estoy vivo, puedo yo hacerme presente, cumpliendo las obligaciones del Señor. Pero para eso, hermano, necesito romper las ataduras. Esos miedos que me ha de darle al Señor se lo estoy dando yo. Al Señor, yo lo llevo a la casa del tesoro del Señor, para que no falte alimento ahí. No nos metamos nosotros en problemas, se los vamos a dar al Señor, porque el Señor es el que bendice, porque el Señor es el dueño absoluto de todo. No tiene nada que ver que tú pienses, hermano, que se lo des al sacerdote, que se lo des a estas personas, a monjas. No, tú dáselo al Señor y vas a ver cómo el Señor abre las puertas del cielo para que sobreabunden tus bendiciones en ti, en tu familia. Porque con Él es el trato, porque Él es el dueño absoluto de todo. Acuérdate que nosotros somos mayordomos. Y como mayordomo bueno o malo voy a ser juzgado. Pero a mí no me toca juzgar a ciertas personas aquí en la tierra. A mí me toca verme a mí, qué es lo que estoy haciendo yo con mis bienes. Que es mi obligación. Quedar bien con el Señor. Porque Él nos da en abundancia. ¿Quién soy yo para tener un techo, hermano? Soy un hijo muy amado del Señor. ¿Quién soy yo para tener cobijas y dormir acurrucadito? Que no sufra frío, que no sufra calores. Aun sin embargo, el Señor me bendice. Pero ahora ya no es el diezmo, sino una pequeña contribución de los fieles según sus recursos económicos. Así están las cosas en México. Y en muchas partes, no más en México, ya no nos olvidamos de las obligaciones que tenemos con el Señor, con tantas bendiciones que nos da. Nos hacemos como que queremos al Señor aventándoles como todos mexicanos que somos no, pues, como, espérame para la otra semana. O hoy voy a por aquí hacer esto, verás, dice el Señor. Confía en mí, dice el Señor. Y yo te voy a bendecir grandemente. Y eso es donde nosotros rompemos las ataduras cuando confiamos en el Señor. Recursos económicos, según así como estemos de
poderosos de billete, según nuestros recursos, eso vamos a dar al Señor. Buena pregunta. La verdad es que nadie nos ha enseñado a dar, estamos acostumbrados a recibir, pero hay que recordar las palabras de Jesús. Más felicidad es en dar que en recibir. Y es cierto, hermano, no estamos acostumbrados a dar. ¿Saben por qué, hermanito? La generación que acaba de pasar, de donde vengo yo, no me enseñaron a mí eso. La otra generación que miré de mi abuelita, ella sacaba su morralito y daba yo no sé si daba el diezmo, pero yo me acuerdo que sí miraba a mi abuelita. Pero a mis padres yo no lo miré, a mí no me lo inculcaron. Eso. Pero como hoy me estoy instruyendo en la palabra, ya no hay pretexto para Manuel, porque Manuel quiere ser libre. Quiere ser libre de veras. El Señor sabe mi corazón. Porque Él es el dueño absoluto también de mi corazón, de lo que hay por dentro. Porque Él hizo la mente. Ni modo que no mire lo que estoy pensando. El que hizo el ojo, ni modo que no mire cómo es Manuel por dentro. Nadie me enseñó a mí, pero hoy la palabra me lo está enseñando. Vamos a leer la cita bíblica de Hechos 20:35, por favor, hermano. Amén. Con este ejemplo les he enseñado claramente que deben trabajar duro para ayudar a los débiles. Recuerden las palabras del Señor Jesús. Hay mayor felicidad en dar que en recibir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Hay que trabajar duro, ¿no? Para ayudar a los débiles, ¿no? Miren, hermanito. Los débiles son los emigrantes, las viudas, los huérfanos. Y la iglesia es lo que se encarga. Así nomás. Porque muchas veces nosotros nos preguntamos que no debemos de preguntarnos porque el trato es contigo y el Señor. ¿A dónde se va el dinero? Entonces, ahí nomás la iglesia católica, apostólica y romana, guiada por el Espíritu Santo, tiene muchas partes donde hay débiles y tenemos que trabajar duro nosotros para ayudar a los más débiles. Pero no nomás levantarnos cuando se están cayendo en la calle. También ellos ocupan ropa, ocupan comida, ocupan limpieza. Son muchas cosas. Entonces, ahí se va parte de lo que nosotros más fuertes podemos hacer en nuestras vidas. Sí, rompimos las ataduras que el Señor quiere que rompamos para su obra. Aquí tengo un problemita. Denme un segundo, hermanito. Se solucionó el problema, bendito Dios. No sabemos cuándo lo dijo Jesús, pero de hecho va contra la lógica de nuestros pensamientos. ¿Por qué va contra la lógica de nuestros pensamientos? Precisamente porque estamos acostumbrados a recibir, a sacar el mejor partido de todo. Pero analizándolo bien, alguien dirá, para mí el recibir es bastante bueno. Pero yo les digo, es mejor ser bienhechor o limosnero, médico o paciente, una ayuda o una carga, una maldición o una bendición.
¿Qué es mejor? Va contra la lógica mía porque estoy acostumbrado nomás a que me dé. Pero hoy, esta tarde, con el amor que le tenemos a Jesús y que nos estamos enamorando, vamos a caer en romper esas ataduras. ¿Para qué? Porque ahora ya no va a ir contra mi lógica. Ya va a ser como algo que yo alegremente lo dé porque es mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir. Te puedes imaginar en una esquina que te estén dando dinero como limosnero. ¿Cuántas almas hay aquí ahorita más o menos en este crecimiento? Unas 20, 30. No es mejor que haya 30 personas que estén dando mejor, que estén pidiendo. 30 doctores o 30 enfermos. 30 ayudas o 30 cargas. 30 bendiciones o 30 maldiciones. A la luz de la palabra, Jesús, el hecho adquiere una nueva dimensión. A la luz de la palabra de Jesús, hay una nueva dimensión, hermano. Ustedes no tienen idea, hermano. Muchos de nosotros no tenemos idea a dónde nos quiere llevar el Señor. Como lo dice ahí, a una nueva dimensión. En el dar, hermano. Por tu dar, hermano, ni te imaginas a dónde te va a llevar el Señor. Créelo, hermano. ¿Se acuerdan cuando a Abraham se le pidió el hijo y lo iba a dar en sacrificio? Dios me lo dio. A Dios se lo entrego. Él sabrá lo que tiene que hacer. ¿Y qué pasó? ¿A dónde lo llevó? ¿A qué dimensión lo llevó? Todos los descendientes de Abraham, así como las estrellas. Y así nos va a llevar a nosotros, donde el Señor nos ponga, donde el Señor quiera. No más simplemente por dar, porque es más bendición en dar que en recibir. Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Hechos 20:35. Ahí viene el otro punto, hermano. Habemos dos tipos de personas. Ahí está una libre y una atada. En San Juan 12:3, a María de Betania le dio a Jesús el ungüento perfumado. Sobre ella vino la bienaventuranza porque era donadora. ¿Se pueden imaginar el detalle que hizo esa mujer? Quedó pasmado en la historia de la humanidad. Pero también vemos a Judas Iscariotis que pensó que puedo yo sacar de Jesús. Sabemos que a este hombre le gustaba mucho el billete, le gustaba el dinero, le gustaba la bolsa. Hay una versión, hay una cita bíblica donde él dice, esa mujer, ¿por qué está tirando eso? Eso es mucho dinero. ¿Cuántas personas no podemos ayudar? Pero en realidad eso no era lo que quería hacer Judas. Él quería clavarse quería robarse el dinero. Nosotros sabemos el testimonio de ese hombre. Entonces, hay dos tipos de personas, hermano. ¿Qué nos dice Juan 12:3? Amén. Juan 12:3. María, pues, tomó una libra de un perfume muy caro, hecho de nardo puro.
le ungió los pies a Jesús y luego se los secó con sus cabellos, mientras la casa se llenaba del olor del perfume. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. La raza humana se divide en donadores y receptores. En otras palabras, en Marías y Judas. Este hombre, hermano, estaba cerquita de él. Muy cerquita de él estaba. Entonces, con un propósito. Y sabemos el costo de ese propósito, de lo que él amaba. ¿Dónde estaba su tesoro? También quedó pasmado en la historia de la humanidad este hombre. Pero si se fijan, María cómo fue donadora y el otro fue como receptor. Entonces, muchos de nosotros, pero yo no lo estoy robando a Dios, no lo estoy robando a Jesús. Te puedes hacer esa pregunta profundamente, hermano. Y como administrador que somos, en realidad, ¿qué tipo de personas somos? De esas dos. Le doy el tiempo que el Señor me pide. A mi familia también. O paso más trabajando que ayudando en la iglesia, a la comunidad, a la familia. Por tener. O simplemente tengo, pero no abro mi corazón y sigo atado como ese hombre. Y no le doy al Señor, al contrario. Le robo lo que ya tengo y que era de Él. El receptor generalmente se queja de que si se pide dinero, siempre que se pide se queja, pero nunca dará o dará muy poco. Asiste para afirmar sus derechos, pero no en beneficio del grupo. Otra vez, otra vez, segunda colecta. Otra rifa, otra kermés, otra vez. ¿Y por qué no cambia como María y dice, Señor, te puedo hacer las tortillas para que vendan más tacos y yo te las voy a traer con amor y con respeto? O yo pongo la carne, o yo pongo mi tiempo, o yo doy para las sodas, o voy a dar una segunda colecta, Señor, porque es mucha la necesidad de los débiles que hay en tu casa. Hay muchas viudas, muchos niños huérfanos. El gobierno no se encarga, hermano, como se encarga la iglesia. El gobierno no es mucho que ayuda. Habla mucho, pero no hace mucho. Y la iglesia hace mucho y no dice nada. Pero Dios aquí nos habla a nosotros para que nosotros ayudemos y seamos como esa mujer y no seamos como el hombre. El donador es como el olor a bálsamo para el Señor. Busca llevar adelante la causa de Cristo. La pregunta es, ¿somos de Cristo en todo? ¿O bien, somos de Cristo en todo menos en nuestro dinero? Y como les digo, hermano, yo soy buen cristiano. Y yo lo sigo, yo lo amo, lo adoro, lo lavo y todo. Pero en mi dinero, ahí también soy buen cristiano. O nomás doy la 10ª parte, pero no le doy mi tiempo al Señor. Prefiero quedarme escuchando
en televisión, radio, familias, eventos y todo eso, y nada, nada para la obra del Señor. Porque es importante todo para el Señor. Y aquí habla específicamente del dinero. Ahí también debo ser de Cristo, porque Él es el dueño de todo. De todo es el dueño. ¿Saben de qué somos dueños nosotros nomás, hermano? Dicen los grandes entendedores, hermanos, que estudian mucha teología, la vida de Dios, las cosas de Dios. De lo único que somos dueños nosotros es de lo que damos, hermano. Eso es lo que mira el Señor, no es lo que tengo yo. De lo único que somos dueños de lo que damos, de lo que soltamos, de lo que no es de nosotros. Ya te lo doy, Señor. Antes de dártelo, Señor, te regreso, Señor, un poquito, Señor. Bendícelo, Señor, de lo mucho que tú me das. Eso es lo que tengo yo, eso es lo que apunta el Señor. El Señor no mira la cuenta de banco que tengo ahí. El Señor lo que mira es lo que estoy dando a los demás, a la iglesia, al necesitado. La Biblia nos dice que donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Mateo 6:21. Amén. Pues donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Pablo tuvo muchos problemas con los corintios. En sus cartas a ellos es donde vemos, aplicaba la doctrina de la mayordomía y les dijo, fíjense bien, a los corintios, Pablo hablándole, ya que abundan en la fe, ya que ustedes son muy creyentes en la palabra, en la ciencia, en toda solicitud, el mutuo amor para nosotros. Estaban pesados estos hombres, tenían mucha fe, conocían bien las escrituras, la ciencia, y eran muy amadores eran. Y luego Pablo ahí hace hincapié, que también abundéis en generosidad. Ahí sí les dolía a estas personas. ¿Por qué? Pues porque estamos atados, hermanos. Tenemos miedo de regresarle un poquito al Señor de lo mucho que nos da. Porque alguien que está atado no puede darse. Tiene que ser libre, hermano, para poderse dar. ¿Por qué tengo miedo de dar lo que el Señor me bendice? Que es mío, no es tuyo, hermano, es prestado. El Señor te presta la vida. El Señor te presta el trabajo, hermano. Te presta el hogar. Tú eres un administrador nomás. Somos unos administradores nomás. Hasta ahí llegamos nosotros. El dueño absoluto es Dios, el creador es Dios. Y es que Pablo sabía que las bendiciones que había sobre el que daba al Señor. Lean la cita bíblica, perdón, de 2 Corintios 8:7. Se me estaba pasando. Amén. Y ustedes que sobresalen en todo, en dones de fe, de palabra y de conocimiento, en entusiasmo, sin hablar del amor que me profesan, traten de sobresalir también en esta obra de generosidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Y es que Pablo sabía las bendiciones que había sobre el que daba al Señor. Tú ya lo sabes, hermano. ¿O no lo sabía? Yo ya lo sé o no lo sabía. ¿Qué hay dentro de ti en este momento ahorita? ¿Quieres seguir atado y no regresarle al Señor tanto que te ha dado, hermano?
Si ahorita por tu mente está pasando ese miedo, es que yo no tengo, hermano, prueba al Señor y verás qué bueno es el Señor contigo. Si es bueno sin probarlo, porque en su palabra, en Malaquías, dice, pruébame, verás qué tan bueno soy. Dice. Y ahorita vamos a leer esa cita bíblica para que se den cuenta ustedes que esta es palabra de Dios. Esto no ha cambiado. Cristo con su amor nos enseña que no hagamos tesoros en la tierra, sino que inviertamos y hagamos tesoros en el cielo. San Mateo 6, 19 al 21. Amén. No junten tesoros y reservas aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido hacen estragos, y donde los ladrones rompen el muro y roban. Junten tesoros y reservas en el cielo, donde no hay polilla ni óxido para hacer estragos, y donde no hay ladrones para romper el muro y robar. Pues donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Lo único que tengo es lo único que doy. ¿Desde cuándo no limpiamos el closet nosotros? Hay tanta necesidad, hermano. Y simplemente porque la ropa está buena y no nos queda, pero ahí está guardada, porque no tenemos el tiempo. Es un pretexto muy bueno y no tenemos esa libertad de dar a los demás. Nomás asómate al closet y hay tantas cosas que ya no te ponen, pero ahí están. ¿Por qué están ahí? ¿Por qué no me armo de valor y digo, Señor, dame la fuerza, Señor, para ser libre, Señor? Y te estoy hablando del puro closet, hermano. Es un cuadrito más o menos de 2x3, algo así. Ahora, toda tu vida, todo lo que el Señor te da, familia, hogar, trabajo, salud, no se merece el Señor que nosotros le ayudemos. Y no porque Él no necesita de nosotros, es para que nosotros nos eduquemos en las cosas espirituales y nos encarguemos también en su obra. Porque el Señor puede hacer muchas cosas. ¿Y por qué nosotros no empezamos a hacer esas cosas? Hoy esta tarde. ¿Por qué no rompemos esas ataduras que nos tienen? Que ni siquiera el closet puedo limpiar. Porque me da miedo, me da flojera, luego. Y ahí sigue la ropa llenándose de polilla, como dice. Hemos visto que es una gracia dar con alegría. Y el Señor nos lo confirmará diciendo que Dios ama al que da con alegría. Segunda de Corintios 9:7. Adelante con la cita, hermano. Amén. Sí, cada uno de según lo que decidió personalmente y no de mala gana o a la fuerza, pues Dios ama al que da con corazón alegre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios ama al que da con alegría. Y hermanos, el Señor siempre nos va a amar, hermano. Lo único que el Señor quiere, hermano,
que yo no sea esclavo y que siga atado y no dé el Señor lo que el Señor quiere. Si me viene hablando ya de hace mucho tiempo o de poco tiempo que lo empecé a conocer, y para muchos que estamos empezando estos crecimientos, este tema de dar, el diezmo, la ofrenda, es un poco así como a la torre, ¿no? ¿Qué ando haciendo yo aquí? ¿Cómo que tengo que dar la décima parte? ¿Cómo que tengo que dar tiempo? ¿Y por qué no, hermano? No estamos impuestos. Y una de las cosas también que estamos atados a dar. Pero hoy, esta tarde, con todo el favor de Dios y toda la sangre preciosa de Jesús resucitado, vamos a romper esas ataduras. Y voy a dar con alegría. Que Dios ama al que da con alegría, hermano. Dios no necesita de nuestras ofrendas, pero Él nos prueba para saber si estamos con Él o contra Él. Y vemos que el hombre que no da diezmo roba a Dios. ¿No se le viene a la mente ahorita el hombre ese que Judas Iscariote? A lo mejor ahorita nos estamos llenando de un miedo, pero ese miedo no viene de Dios y en el nombre de Cristo lo rechazamos. Mejor que venga el espíritu de alegría para dar con alegría. Veamos lo que Dios pregunta a su pueblo en Malaquías 3:8. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Puede acaso un hombre engañar a Dios? Pues justamente ustedes que se creen inocentes, ustedes me están metiendo trampas con los diezmos y tributos sagrados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Hermanita, léala hasta el 10, por favor. ¿Hasta el 10? Sí. Por eso los maldigo a todos ustedes israelitas, que son unos tramposos. Entreguen pues la décima parte de todo lo que tienen al tesoro del templo, para que haya alimentos en mi casa. Traten después de probarme. Les propone Yahvé de los ejércitos, para ver si les abro las compuertas del cielo, o si derramo para ustedes la lluvia bendita hasta la última gota. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí nomás era hasta las 3:8, porque el pueblo de Dios le roba porque no le entrega el diezmo. Pero más adelante, lo que le estaba diciendo de la cita bíblica de Malaquías, pruébame, verás qué tan bueno soy, dice el Señor. Atrévete a darme con alegría y verás cómo yo abro las compuertas de los cielos para que sobreabunde bendición tras bendición en tu vida, dice el Señor. Y ya no nos va a maldecir, dice el Señor. Pero ¿qué pasa, hermanos? Tengo que ser libre, yo me tengo que aventar con el Señor. Señor, pues yo estoy ganando, para mí es muy duro, Señor. Sí es duro, el Señor lo sabe, porque no estamos impuestos a dar. Pero dice el Señor, pruébame y verás qué bueno soy. San Pablo en su carta a los Corintios dice, cada uno de nosotros, aparte en su manera lo que por bondad de Dios pudiese, cada uno, el diezmo no es global de la familia,
sino de cada miembro de ella. O sea que aquí, por ejemplo, vivimos 3 en este hogar o 4, pues si entre los 4 generamos $2,000 a la semana, nomás le vamos a dar uno el 20, no. Son 200, porque cada uno genera 500, entonces de $2,000 que se generan son 200. Es por cada uno. Así como por cada uno es la salvación, es la libertad. En 2 Corintios del 9:6-7 dice Pablo que el que siembra escasamente cosechará escasamente, y el que abundantemente siembra cosechará con abundancia. Adelante con la cita bíblica, hermano. Amén. Además, fíjese, quien siembra con mezquindad cosechará. Y quien hace siembras generosas, generosas cosechas tendrá. Cada uno dé según lo decidió personalmente, y no de mala gana o a la fuerza, pues Dios ama al que da con alegría. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos, Señor. Muy clara esta cita bíblica, ¿no? Si tiro poquita semilla, pues no va a haber muchos frutos, hermano. Ya está tirando la semilla, mira, ahí está la llaga del Señor. Se nos habla claramente. Porque el que tira mucha semilla, da muchos frutos, cosecha muchos frutos. Cada uno dará como Dios haya inspirado en su corazón y en agradecimiento a la prosperidad que cada uno recibe de Dios. Es como si tenemos un campo, hermano, de unas 20 hectáreas. Y yo no confío en el Señor que va a mandar la lluvia, hermano. Y de esas 20 hectáreas, hermano, nomás eché semilla en 5 hectáreas, hermano, teniendo las otras 15 hectáreas desperdiciadas ahí. Ahí estoy cosechando escasamente. Sembrando, perdón. Entonces la cosecha va a ser poquita también, como lo dice la Escritura. Y es una realidad eso, hermano. Entonces hay que romper esas ataduras, hermano, para sembrar con alegría, sembrar en abundancia, hermano. Cosechar también con abundancia. Punto. Debemos de dar según nos pide el Señor. Tu diezmo. Según esto, hay que estar atentos a lo que el Señor nos pide. Pues a unos puede pedir solamente el 10 y a otros el 20. Y a otros la mitad de sus bienes, como a Zaqueo, y a otros de la totalidad de ellos, como al joven rico del Evangelio que deseaba ser perfecto. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Se puso triste porque ahí estaba su tesoro, ahí estaba su corazón. El Señor sabía, entonces se puso triste. Según el Señor como nos pide, hermano. Y créelo que el Señor no es un Señor abusador. No es un Señor que quiera sacar ventaja. Si el Señor te va a pedir el 20,
el 10, la mitad o todo. Es porque Él sabe cómo hacerlo. Lo esencial es que no nos apeguemos a los bienes, sino saber que son de Dios, estar prontos para dar cuanto podamos, seguros del cuidado amoroso de Dios que nos devolverá el 100 por 1. Y ahí es donde no debe entrar la duda ni el miedo. Y si entra en este momento, hermano, en esta clase, yo le pido a mi Dios que venga su Santo Espíritu, que se vayan esos miedos y esa duda de que no me deja. Créele al Señor que Él me regresará al 100 por 1. ¿Por qué no? Si es el dueño absoluto de todo. Y yo nomás soy un administrador. ¿Qué tipo de administrador soy? Se me va a pedir cuenta. Jesucristo nos dice en Lucas 6:38, dad o se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Dará un vuestro regazo, porque con la misma medida que midas, serás medido. Adelante con la cita bíblica, San Lucas. Amén. Den y se les dará. Se les echará en su delantal una medida colmada, apretada y rebosante, porque con la medida que ustedes midan, serán medidos ustedes. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Eso es pura palabra de Dios. Dad o se les dará. Medida buena y apretada. Con la misma medida que demos nosotros, así también se nos va a dar. Está el ejemplo de la pala y la cuchara. Una palita de esas de guisar y una cucharita de café. Sabemos que las porciones son la de café pues más pequeña y la de guisar es más grande. Y nosotros queremos siempre la más grande, ¿no? Que nos sirvan con esa. Pero cuando me toca dar a mí, yo quiero servir con la misma o quiero la pequeña, la del café. También me gusta el ejemplo del embudo. Sabemos que el embudo al principio es grande y se va haciendo más chiquito. Así queremos recibir nosotros. Ahora voltéalo. Así queremos dar nosotros muchas veces cuando no somos libres. Cuando no queremos romper las ataduras. Pero hoy les vuelvo a insistir, hermano. Le pido al Espíritu Santo que rompamos esas ataduras para dar medida buena. Que esa ofrenda que yo dé llegue al Señor. Como la de Moisés. Ah, ese olor qué bonito, dice el Señor. Me agrada, dice el Señor. Si vamos a decirnos o a formar parte de los amigos de Jesús, también vamos a entregarnos con todo lo que tenemos, acordándonos del joven rico que queriendo seguir a Jesús no pudo dejar sus riquezas. No pudo. Para él era muy duro. Y para mí, ¿cómo es en esta tarde? Es duro. Yo los invito, hermano,
que le pidan al Espíritu Santo por ese poder de lo alto a cada uno de ustedes. Que no se les haga duro, hermano. Porque el dueño absoluto es Él. Él también hizo los dones. Y la fortaleza y el Espíritu de Él, hoy en esta tarde, los va a liberar y los va a hacer libres, hermano. Para que ustedes empiecen a dar y dar con medida buena, con cucharas grandes. Según como el Señor nos pida, para romper esas ataduras. Porque si no rompemos esas ataduras cuando el Señor nos pide, no vamos a dar, hermano. Y hoy esta tarde vamos a dar como el Señor nos pide. Ese es el punto de esto. Todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Gálatas 6:7. Diezmos y ofrendas. Entendamos bien que la riqueza no está en lo que tengamos, sino en lo que apegados o desprendidos que estamos de ella. Pero no nos hagamos ilusiones diciendo que no estamos apegados, sin dar nada al Señor, o dando muy poco, o apenas lo que con seguridad nos sobra. Cristo dijo que no es posible seguirlo a Él y a las riquezas, porque con uno vas a quedar mal. ¿Y con qué vas a quedar bien tú? Nosotros queremos quedar bien con el Señor. Acuérdate que lo único que tenemos es lo único que damos, porque somos administradores del Creador, del que nos presta todo, del que nos da a todos. Sintetizando, vemos que debemos el diezmo a Dios y que por el diezmo debemos entender primero lo que la iglesia nos pide como mandato. Después, todo cuanto podamos dar al Señor según nos inspira en el corazón. Que no será precisamente el 10, sino aún más, porque las ofrendas y las limosnas son aparte, fíjense. Pero no pasa nada, hermano. ¿Por qué? Porque si ya te soltaste, si fuiste libre ya en esta tarde de esas ataduras, no te va a importar al Señor darle ofrenda y limosna. Son aparte, ¿y qué tiene? Lo puedes hacer. Empezaste a limpiar el closet. Empezaste a dar el diezmo. Un poquito más. Y otro poquito más. Al cabo que el dueño absoluto es Él. No es nada de nosotros, es prestado todo. Qué duro, ¿no? Pero a la vez que bello cuando te sueltas y te libera el Señor de esas ataduras, ¿no? Rompiendo esas ataduras, ¿verdad? Porque solamente Él lo puede hacer. Esta es la clase que se presentó hoy, pero solamente Él te va a hablar y te va a decir y te va a poner en el corazón. Según nos inspira en el corazón. El 10, aún más, dice. Porque las ofrendas y las limonas son una parte. Wow, qué grande eres, mi Señor. Y gracias, Señor, por permitirnos estar en esta clase, Señor, para nuestro beneficio. Tú lo único que quieres es bendecirnos, no quieres sacar provecho de nosotros. Tú quieres que nosotros seamos los aprovechados en ponerte a ti primero y regresarte lo que tú te mereces, Señor Jesús. Ese es mi Dios que yo conozco. Recordando Malaquía, llevate el diezmo íntegro a la casa del tesoro para que haya alimento en mi casa. ¿Cuál es la casa del Señor? Ahí está, hermanitos, la pregunta. Hermanos, la casa del Señor es nuestra iglesia local o parroquia, el lugar donde estás recibiendo las bendiciones de Dios. Ahí voy a ser, ahí en el punto voy a ser, pues ahí se recibe todo, hermano. Ahí empecé a conocer esto, su palabra.
Ahí empecé a conocer el amor, a Cristo. Soy de Cristo en todo, pero en el dinero no. También en el dinero, porque es de Él y a Él le pertenece. Yo nomás soy un administrador. Me presta los medios de transporte. Hace que el cheque me lo depositen de mi trabajo a la cuenta y yo pueda pagar los biles, echar gasolina, hacer los cambios de aceites, irme a pasear, llevar a mi familia. Él lo hace todo. Tu comunidad en el lugar en el que, como su palabra lo dice, mantenémonos en común la fe y la esperanza y el amor. Sabemos también por la palabra que el obrero de Dios es digno de su salario y que la obra del Señor debe extenderse de modo de que a esto se refiere el Señor cuando dice que no falte alimento en mi casa. Ahí están los sacerdotes, las monjas. ¿Se pueden imaginar que no hubiera sacerdotes en este mundo? ¿Quién iba a consagrar? ¿Quién me iba a dar la solución de los pecados? ¿Quién iba a hacer la oración por mí? Las monjas que se meten a orar las 24 horas, los 7 días para que el mundo esté mejor y se vaya a la maldad. Y están luchando con las fuerzas del mal a través de la oración y se consagran al Señor toda una vida. Esa es la casa del Señor. Por eso el diezmo debe entregarse en la parroquia, pero es tan poca cosa que según nos inspire el Señor, en el corazón debemos comprometernos a sostener las obras del Señor. Sobre todas aquellas que son nuestras, especialmente nuestra comunidad, que solo puede existir por lo que el Señor les da a través de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros, a través de cada uno de nosotros. Y ahí está el diezmo, el 10%. Dios proveerá, prepárate. Ahí está, miren el hombre recibiendo. Ahí están cayendo las bendiciones del cielo. Para aquel que le crees esto, hermano. No te vayas como el rico, triste, por no seguir al Señor en esto. Es por tu bien, es por mi bien. Hoy, este martes, se te habló de una liberación, de romper ataduras. Si Dios nos presta vida en 10 años más, y el que se animó a romper esas ataduras se va a dar cuenta, como este hombre se está dando cuenta de que las bendiciones están cayendo sobre abundante. Pero el que se fue triste no se va a dar cuenta, como el rico ese que se fue triste. Y te puedes decir tú, pero es que yo no soy rico. Sí lo eres, hermano. Sí lo eres. Tienes muchas cosas. Tienes un hogar, una familia, un trabajo. Pero que no me sobra el dinero en abundancia. Pero tienes un trabajo y recibes semanalmente, mensualmente, quincenalmente un dinero. Al Señor no se le engaña. Debemos aclarar que el diezmo no es para ayudar a un pariente necesitado ni para obras personales. Esto es voluntario, a quien, como y cuando, según nos inspire el Señor. El diezmo es, como decíamos anteriormente, para entregarlo en la parroquia. Pablo decía, no porque busques dádivas, regalos, quiere decir eso. Más me interesa que ustedes ganen interés en vuestra cuenta. Filipenses 4:17. No es que yo busque regalos, más me interesa que la cuenta de ustedes vaya subiendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Y habla de la cuenta del cielo.
Pero aún sin embargo, hermano, el Señor nos puede bendecir aquí también. Y cuando el Señor bendice es para que bendigamos a los demás. El pastel no es para mí solo, es para compartirlo también. Aseguraba, mi Dios pues suplirá todo lo que les falte, conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Mi Dios a su vez proveerá a todas sus necesidades según su inmensa riqueza en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Dice lo que dice Pablo aquí, ¿eh? Hermanos, negarle las enseñanzas de dar sería pecar contra ustedes. Ya que hemos aprendido a través de la experiencia que nos necesitamos proteger, que no necesitamos proteger las carteras del pueblo. Esto ustedes lo saben hacer. Lo que necesitamos es ayudarles a abrirlas para la gloria de Dios y para su propio bien. Nosotros ya sabemos cuidar el billete, no lo queremos soltar. ¿Por qué? Porque no estamos impuestos o estamos atados. Pero esto es para la obra del Señor. Suéltalo, hermano. Y antes de soltarlo, dile, Señor, a ti te lo entrego, Señor. A ti te regreso un poquito de lo mucho que tú me das. Bendíceme, Señor. Y el Señor te va a bendecir como ese hombre que está ahí. Ahí van a caer las bendiciones. No olvidemos que al dar, no estamos exentos de rendir cuentas de lo que no damos, puesto que somos administradores y el Señor algún día nos dirá, como al mayordomo malo, da cuenta de la mayordomía porque ya no podrás ser mayordomo. San Lucas 16:8-9. El patrón admiró la manera tan inteligente de actuar de ese administrador que lo estafaba, pues es cierto que los ciudadanos de este mundo sacan más provecho de sus relaciones sociales que los hijos de la luz. Por eso les digo, utilicen el dinero sucio para hacerse amigos, para que cuando les llegue a faltar, los reciban a ustedes en las moradas eternas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Las moradas eternas. Pues que Dios nos libre de la morada eterna mala. Y que seamos buenos administradores para que nos lleve a la morada buena. Administradores infiel. Hermano, no desperdiciemos nuestra mayordomía. Vamos a emplearla, hermanos, para honor y la gloria de Dios, nuestro Señor. Ahí está, hermanos, el punto. No la desperdiciemos, hermano. Tú ya existes y vives aquí en este mundo, donde el Creador hizo todo y nos dejó como administradores. Vamos a administrar bien. No desperdiciemos. Vamos a emplear bien para la honra y la gloria del Señor. El diezmo se trata de poner a Dios primero en tu vida. Pon a Dios primero en tu vida y puedes contar con que Él hará su parte. No lo duden, hermanitos. No lo duden. Él hace su parte. Él es un Dios justo. No es un Dios ventajoso, hermano. Aunque yo crea, hermano. Otra cosa, hoy se les está hablando de que el Dios es justo y verdadero y Él va a hacer su parte. Él no se va a quedar con nada de lo que tú le estás regresando porque Él es dueño de todo. Lo que Él quiere es que quedemos libres y empecemos a llevar ese dinero a la casa del tesoro del Señor para su obra y su gloria, porque sabemos que hay mucha necesidad. Ahí se rompieron las cadenas, hermanos.
Si hay 30 ovejitas, hoy en el nombre de Cristo yo declaro que esas cadenas ya se rompieron, hermano, y somos libres. Una vez más le pido a mi Espíritu Santo, dador de todo, que nos libere de todo, que nos haga libres y que confiemos más en ti, Señor, como creador, Señor, de todo y dueño de todo absoluto, Señor. Ayúdame, Señor, en este momento, dame la fuerza, Señor, para limpiar, Señor, esos clóseres, Señor, que yo debo de dar, Señor, con cuchara grande, Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor, y que el enemigo no me engañe y no nos engañe en esta noche, Señor, que no es bueno dar, que es malo dar. No, que en este momento se vaya esa mentira de nuestras vidas, de nuestras mentes, Señor, y que es bueno dar, Señor, a ti, Señor. Todo es tuyo, Señor, y todo te lo debemos a ti, Señor. En Cristo Jesús, que quede sellado nuestra mente y nuestro corazón y nuestro espíritu, de que es bueno dar, Señor, y dar, Señor, con alegría, Señor, como tú nos los pides, Señor. Bendícenos, Señor, grandemente, Señor Jesús. Memorizar 2 Corintios 9, 6 y 7. San Mateo 6, 19 al 21. Tarea, desprenderse de algo material. Cita el lema, dad y se os dará. Lucas 6, 38. Bueno, hermanos, yo he terminado. Les deseo bendiciones y que el Espíritu Santo los guíe con el pastoreo. Disfrútenlo, hermano.